Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a todos. Si ustedes venían con el corazón, hola Rodrigo, qué bueno ver que ustedes venían con el corazón palpitando, porque en efecto todos veníamos así de oír al Padre, pues imagínense cómo le palpita a uno el corazón después de venir uno a hablar, después del Padre, Pacho, y más aún en una ocasión tan especial como estas y con el reto encima de todo de que ya seguramente todos almorzaron y viene la hora muerta después de las 2 de la tarde donde ya se acabó el efecto del tintico. Qué delicia estar acá y más aún, de verdad, pues qué emoción tan grande la que siento porque pues yo a la red la conozco más cerca, más lejos desde hace algunos años, desde hace más de 10 años, porque pues hace 10 años estaba yo, 12 años trabajando en la Embajada Británica y desde allí, desde el lado de la cooperación internacional, pues ya estaba viendo lo que hace la red, lo que significa para todo el país. Hoy por hoy, pues me considero más que nada pues un fanático de ustedes y por ende me siento verdaderamente honrado de estar aquí. Eh, ¿Quién soy yo? Pues digamos, más que nada, realmente un ciudadano más, un ciudadano colombiano más, un par de manos más que le gusta agregar valor donde creen que de pronto pueda darse. Yo llevo muchos años también trabajando de laditos en temas de derechos humanos, en temas de cooperación internacional, en temas de proyectos. Desde hace ya casi 10 años me convertí en lo que hoy se llama un emprendedor social y es pues alguien que busca curiosear con distintos tipos de proyectos para generar impacto social y agregarle valor pues a quienes están agregándole valor a otros. Eh, en, los últimos 3 años en particular he estado dedicado a un mismo proyecto o principalmente a un mismo proyecto que es Impactia. Y Impactia es lo que hoy ya se conoce como una startup o una empresa de tecnología de crecimiento acelerado. Eh, pero en últimas las startups son lugares maravillosos para curiosear mucho. ¿Sí? Lo que hacemos desde Impactia es, nos hemos propuesto una meta que es muy difícil y es hacer que acceder a los fondos de impacto social en América Latina para aquellos que generan impacto social hacia distintas comunidades y en distintos entornos, que eso sea una tarea fácil, que eso sea una tarea no desgastante, que sea una tarea amigable y muy especialmente que ese acceso deje de ser tan excluyente como lo es hoy por hoy. Y eso es una tarea muy titánica en la que llevamos 6 años, un poco más, con distintos momentos. Impactia arrancó hace un poco más de 6 años como una página en donde cargábamos algunas convocatorias para que todo el mundo tuviera acceso y hoy este proyecto de ser algo que como les digo, hace 6 años manejábamos yo en tiempos muy parciales y dos practicantes que me daban la mano y aprendían. Hoy somos un equipo de más de 20 personas que está presente en Colombia, en Argentina, en México, en Estados Unidos, y que pues desde distintos rincones del continente pues tenemos una plataforma que hoy apoya a más de 30.000 emprendedores y organizaciones sociales en toda América Latina, eh, que ha ayudado a canalizar más de 30 millones de dólares en los últimos 3 años hacia proyectos de impacto social y una plataforma que usa hoy la tecnología para romper moldes y para hacer que sea incluyente el acceso a estos recursos. Sí, los que quieran curiosear después van a ver y no les quiero, pues digamos, hablar en particular de Impactia, eso no vine yo, pero pues sí creo que les va a decir de dónde vienen algunas de las palabras y mis sesgos, ¿no? Fernando me invitó muy amablemente a que yo compartiera con ustedes algunas ideas eh, y tal vez voy a iniciar desde algo que estaba mencionando el padre Pacho y es
pues digamos desde las oportunidades. Yo creo que no sé de dónde saqué, pero a mí la vida me dio la fortuna de que cada vez que veo un problema en la calle, pues, o cada vez que tengo un bajonazo, digo, bueno, pues este fue el mundo al cual Dios nos mandó a arreglar, ¿no? Y por ende, pues tenemos un compromiso. Veo las cosas más hacia las oportunidades que hacia los problemas. Y ciertamente creo que estamos en un momento de enormes oportunidades, no solo por mi sesgo de optimista, sino por lo que está pasando en este mundo. Y esto es muy raro decirlo en un momento en donde estamos en la mitad de una pandemia, en donde acabamos de cerrar el primer año de déficit económico en Colombia desde hace más de 20 años, de crisis financiera, pero hay señales muy esperanzadoras de lo que tenemos en nuestras manos, ¿sí? El padre mencionaba lo que está pasando con Estados Unidos. Y yo quisiera arrancar de ahí porque realmente de ahí hay algo importantísimo que rescatar. La victoria del actual presidente, eh, más allá de un proceso electoral puntual de un solo país, es verdaderamente la primera victoria grande contra una cantidad de cosas que venían ganando en los últimos años. Y eso es muy relevante identificarlo, ¿sí? Es una derrota enorme al populismo como forma de hacer política. Alguien lo mencionaba hace un rato, el Brexit, perdimos el referendo, el plebiscito, perdón, todo esto con populismo, con política de mentiras de por medio, eh, y esto no triunfó en noviembre en Estados Unidos. Un artículo reciente del Washington Post documenta cómo una red de personas detrás, de bajo perfil, detrás de escenas, calladitos, pero de una manera muy ingeniosa comenzaron a tejer, y casi que el Washington Post explica que la razón por la cual eh, eh, realmente Trump no logró salir con la suya de haber perdido y haberse quedado en el poder y haber manipulado pues al electorado y a las instituciones para que lo dejara en el poder, fue esa red de personas ingeniosas de bajo perfil que detrás de escenas orquestaron un gran concierto de la democracia y del respeto por las instituciones, ¿sí? Y del respeto al voto popular también, ¿no? Eh, Estamos en un momento en donde ese mensaje debilita el guerrerismo en general, debilita el bilateralismo que tanto se venía dando desde Estados Unidos en estos últimos años, para al contrario fortalecer el multilateralismo. La idea de que uno solo no puede arrasar con todos y que todos nos tenemos que rendir hacia sus voluntades, sino que el mundo y lo que le pasa al mundo es una cuestión colectiva. El ingreso de Estados Unidos, o el regreso más bien, a los acuerdos de cambio climático es, sin duda alguna, otra de estas señales de cambio importante que se dan comenzando este año. Y a pesar de tanto sufrimiento que creo que muchos de nosotros hemos logrado experimentar de unas maneras más cercanas o más lejanas en el marco de esta pandemia, la pandemia está abriendo puertas también. Y están viendo puertas, sobre todo desde el punto de vista de que nos está ayudando a romper paradigmas a una velocidad en que nunca antes lo habíamos roto. Nos dimos cuenta de que podíamos cambiar por completo la manera de cómo vivíamos en muchos contextos, de cómo las empresas, las organizaciones, las entidades públicas funcionaban, operaban, de una manera que hace 24 meses no habríamos, ninguno de los acá presentes probablemente, puesto 2 pesos por ese tipo de formas o ese tipo de cambios. Estamos en un momento en donde los discursos violentos están perdiendo vigencia de una manera importante, en donde las políticas de mano dura se están erosionando. Y por qué no decirlo, y esto es muy importante, por supuesto, viniendo desde Impacte, en donde estamos monitoreando también todos los recursos,
creo que es muy común oír allá afuera, es que estamos sin recursos. Y nosotros hemos logrado ver cómo en efecto los recursos sí limitan la acción cívica, ¿sí? Los recursos y la limitación de recursos es la mejor herramienta para callar voces también, políticamente correcta, pero muy efectiva en la práctica a la hora de apagar activismos, de apagar defensores de derechos humanos, por supuesto, en nuestro contexto, no tan efectiva, tristemente, como lo ha sido la violencia que nos tiene acongojados a todos en este país. Aún así, y a pesar de que vivimos en un escenario en donde casi siempre pensamos que no hay suficientes recursos para todos, las investigaciones que Impactia viene adelantando desde hace más de 24 meses, en estos últimos 24 meses, a una grandísima escala, nos llevan a darnos cuenta de que más que un problema de recursos, en América Latina en este momento, en el sector de impacto social, vivimos en un gran problema de una carencia de proyectos. Todos creemos que faltan recursos y la evidencia nos está demostrando que hacen falta proyectos, pero no cualquier proyecto. Proyectos bien estructurados, proyectos ambiciosos, proyectos de gran escala, proyectos de gran cambio. Miren solamente las cifras, perdón, a ver. Miren solamente las cifras de lo que hemos identificado en Impactia en estos últimos 4 años. Estos son los montos que se han publicado en nuestra plataforma y estoy seguro que ustedes no pueden leer y porque está muy chiquito en la gráfica que tengo acá en pantalla. Esos números, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, no son millones de dólares, ¿sí? No son miles de millones de pesos, son miles de millones de dólares. ¿Esto qué quiere decir? Que en 2012, lo que alcanzamos a identificar en Impactia, colgado en materia de recursos disponibles para financiar proyectos de impacto social en la región, es prácticamente una séptima parte de todo el presupuesto nacional de la República de Colombia. Estos son recursos muy grandes. Y hablando con los donantes, los filántropos de la región, cada vez nos encontramos con el mismo problema. Y es, miren, la verdad es que me cuesta adjudicar la totalidad de mis recursos. Entonces, esto es muy raro, muy bizarro, porque mientras que Naciones Unidas y la OCDE dicen, no, es que no estamos logrando, tenemos un déficit financiero para financiar los objetivos de desarrollo sostenible hacia el 2030. Nos hacen falta yo no sé cuántos trillones de dólares. Bueno, supongamos que los consiguiéramos. Hoy no tendríamos la cantidad de proyectos con la calidad, con la ambición, con el hambre de cambio que se requerirían para poder adjudicar todos esos recursos. ¿Por qué? Porque simplemente hoy no estamos pudiendo adjudicar los pocos recursos, entre comillas, pocos recursos que se tienen. Muchas entidades devuelven anualmente recursos a sus casas matrices y demás. Entonces, ¿por qué hago yo esta reflexión para comenzar? Porque, sobre todo, creo que son tiempos más que difíciles, son tiempos retantes, son tiempos que nos obligan a pensar exactamente en cuáles son los cambios, en cuáles son ciertas transformaciones que tenemos que conseguir para de verdad poder tener el impacto que queremos tener en nuestros ambientes, en nuestras poblaciones, en nuestros países y en la forma de entender lo que significa ser colombiano y colombiana, ¿sí? Que es algo que está muy cerca, muy de cerca a la red. Yo para esto creo que obviamente les voy a hablar solamente desde mis sesgos y mi experiencia. Y hay 3 claves sobre las cuales yo quisiera enfatizar esta conversación con ustedes en esta tarde. La primera viene
de un autor que a mí me fascina y que a todos les invito a leer, que es Adam Grant. Y Grant habla en su libro Originales, habla de un elemento que es muy relevante en estos momentos de tantas dificultades y en donde la pandemia no ha pasado también. Y él habla de la destrucción creativa. La destrucción creativa, pues en últimas, pongámoslos en lenguaje más cotidiano, no es nada distinto. Es un nombre muy pomposo para algo que ya conocemos y es la capacidad de adaptación. Lo que está pasando en este mundo es una enorme oportunidad, pero son oportunidades que están llegando y están pasando y se están yendo. Las oportunidades no llegan para quedarse siempre. Y si nosotros no entendemos desde los distintos ángulos en los que estamos que esto es así, vamos a perder muchísimas posibilidades. Grant, ¿qué nos dice? Cuando habla de la destrucción creativa, no lo hace, digamos, desde el punto de vista de destruir lo construido y que nos beneficia. Él dice, es muy importante no quedarse enamorado con las ideas simplemente porque algún día estuvimos enamorados con ellas y algún día funcionaron. Y él documenta de una manera muy bonita un caso de 4 jóvenes que retaron al status quo y crearon una empresa pequeña que hoy por hoy es una multinacional que se llama Warby Parker. La historia de Warby Parker es muy bonita porque fueron 4 jóvenes universitarios que se les metió en la cabeza la idea de que debería ser posible comprar gafas y lentes a precios muchísimo más económicos de lo que se encontraba en el mercado, que era absurdo que las gafas costaran tanto dinero y que eso era, digamos, per se excluyente de una gran cantidad de la población. Y ellos comenzaron a vender y montaron un sitio web y comenzaron a vender gafas en línea. Y todo el mundo les decía, mire, pero ¿quién va a comprar gafas en línea? Si la gente quiere es verse las gafas en el espejo, saber si les gustan, si no, si esto y lo otro, ¿cómo va a ser para el cambio? No, pues mire, yo creo que podría hacer esto. No, pero además, ¿cómo va a ser para que si no le funciona el lente? No, pues yo podría hacer esto otro. El caso de Warby Parker es espectacular porque a pesar de que nadie les creyó al comienzo que ellos podían sacar la idea adelante, hoy es una empresa que vende más de 100 millones de dólares al año, pero más importante que eso, venden los lentes al 20% de lo que normalmente en el mercado se encuentra. Esto ha tenido un impacto enorme en un resto de poblaciones alrededor del mundo porque ha permitido que accedan a, y sobre todo ellos comenzaron en Estados Unidos, la clase, digamos, económicamente desfavorecida de Estados Unidos, eran personas que nunca iban a poder acceder a comprar unas gafas. Gracias a ellos pudieron. Pero más allá de hablar de una empresa en particular, a mí este caso me gusta porque precisamente presenta algo que para Grant es muy clave en su libro. Y él habla de la diferencia entre el conformismo y la originalidad. Esa disyuntiva entre el conformismo, esa lucha entre el conformismo y la originalidad. Y él habla de originalidad como aquella manera de hacer las cosas, el caminar el camino que otros no caminan normalmente. Y eso es algo que la pandemia nos hizo darnos cuenta que se nos había olvidado hacer. ¿Original qué es? Según el libro, es algo con carácter único o singular. Es alguien con iniciativa fresca o con una capacidad inventiva significativa. ¿Y por qué esto es importante? Porque es que cuando a mí me hablan de la red, yo pienso en original. Siempre. Y cada vez que he hablado con distintas personas que hacen parte de la red, parece que eso se volvió parte del paisaje. Parece que esa originalidad con la cual la red no solo ha nacido, sino ha crecido,
se volvió parte del paisaje. ¿Sí? Y como le pasa a veces, o nos pasa a todos, vamos poniéndonos cómodos en distintos lados. Yo no puedo hablar con mucha propiedad de lo que es la red hoy porque llevo algunos años sin conocer en detalle de todo lo que ha venido pasando, pero ciertamente creo que allí hay una semilla importante, no para la red solo, para el país entero, porque hay una fuente de inspiración, porque hay una fuente de cambio, porque hay una fuente de luchar contra el conformismo. Pero hay algo que además Grant nos dice en ese libro y que a mí me parece que es súper relevante para lo que construye la red. Y es que si uno quiere de verdad generar cambios, si uno quiere de verdad lograr ser originales, pues hay que estar dispuesto a tomar riesgos radicales. ¿Y qué sucede? Que vivimos en un país en donde nos han enseñado a castigar el fallar. ¿Sí? Acá a las personas que se candidatizan para cargos públicos, mejor dicho, es un honor, ¿no? Y no ganan, los llamamos quemados. En nuestra cultura hay una aversión al fracaso que es enorme y que permanentemente nos está deteniendo la posibilidad de ser originales y de enfrentarnos al conformismo, porque es inevitable hacer cosas radicales y nunca fallar. Pero ciertamente todos los que han llegado a ser originales, y está muy bien documentado en este y otros libros, han llegado ahí porque le han perdido el miedo a fallar. Hay un caso, digamos, que he documentado en mi vida anterior académica y es el de Greenpeace. Orencio Vázquez, un autor español, habla mucho de sociedad civil y de las transformaciones que ha venido generando, y en un artículo del 2005, él publica y dice, mire, las nuevas organizaciones de sociedad civil han entendido que para generar cambios significativos y presionar y tener unas mejores incluso relaciones con el sector privado, incluso con aquel que no se comporta bien, es indispensable entender las lógicas del sector privado y utilizar en muchos casos esas mismas lógicas. Y él ya habla de cómo muchas organizaciones han utilizado el mercado y han entendido que a las empresas les duele cuando le duele a los consumidores de esas empresas y cuando les duele a los inversionistas de esas empresas. Y uno de los casos que he documentado es este que les pongo acá en una imagen. Es la campaña que Greenpeace montó alguna vez contra Shell. Yo estoy seguro que algunos de ustedes la habrán visto porque tuvo muchas manifestaciones o ha venido teniendo muchas manifestaciones. Esa campaña se llama Salvar el Ártico. Y Save the Arctic o Salvar el Ártico, pues primero rompió todos los paradigmas de cómo se generaba conciencia, de cómo se aliaban empresas de publicidad con organizaciones no gubernamentales para de verdad llevar mensajes muy competitivos. Esta es la imagen de uno de los videos que hacen parte de esa campaña, en donde Greenpeace, de alguna forma u otra, pues digamos que no solo pone en ridículo a la Shell por la explotación petrolera que hace en el Ártico, sino también comenzó a poner en ridículo a los socios de la Shell en general, y uno de ellos es Lego. Por eso el video este sale con Lego, después de que Lego había comenzado a sacar unas películas con sus figuritas y todo, esta empresa de los bloques, ¿no? De juegos de niños. Shell identificó en ese ejemplo cómo era posible salirse de los moldes tradicionales y decir, mire, yo voy a dejar de quejármele a la Shell, de mandarle cartas, eso no está funcionando. Si yo quiero que la Shell me ponga atención de verdad, pues tengo que entender qué le duele a la Shell. Y a la Shell le duele cuando sus consumidores reducen el consumo, y a la Shell le duele cuando sus inversionistas se sienten afectados y comienzan a vender sus acciones.
y la campaña está enteramente dirigida a esto. En el caso de este video, generó que incluso Lego rompiera la alianza estratégica que tenía con Shell, mediante las cuales entregaban en todas las estaciones de Shell en Europa juguetitos de Lego cada vez que la gente acumulaba ciertos galones de gasolina. Y eso obligó a que se rompiera esa alianza, y eso obligó a que la Shell comenzara a cambiar un poco de su comportamiento. Digamos que la historia no ha terminado, ellos siguen ahí, digamos, luchando en muchos de estos temas, pero ciertamente estos no son tiempos en donde se va a sobrevivir fácilmente si no nos acostumbramos a que el cambio es necesario, y a poder abrazar el cambio, y a que de verdad pues el cambio no va a suceder si siempre estamos pensando en que en el miedo a fallar, en el miedo al fracaso, o si generamos un ambiente en donde le voy a caer de una al que fracasa. En el marco de la red esto es muy relevante porque son muchos los actores y son muchas las iniciativas, pero venimos todos de fábrica configurados con un chip en donde tenemos una adversión al fracaso enorme, tan grande que preferimos no intentar cosas, y que generamos escenarios en donde queremos blindarnos al 100%, que no vaya a haber ningún error, ningún fracaso, y eso nos lleva a estar estáticos y a no intentar cosas nuevas. El segundo punto, o segunda clave que siento yo que es importante para navegar estos tiempos, es la confianza. Y allí Elinor Ostrom, que fue la primera mujer que se llevó el Premio Nobel de Economía en el mundo, ha venido, bueno, en su vida documentó muy bien digamos, distintos temas relacionados con la confianza y la reciprocidad. Hace algunos años yo tuve la oportunidad de participar en una consultoría que le hicimos a una red de organizaciones, que no es la red Pro de Paz, a otra red. Y en esa red venían de una serie de dificultades en donde básicamente el tejido social y la confianza entre los distintos miembros de la red estaba súper debilitada. Los empleados que estaban trabajando de tiempo completo en la red, en la coordinación, o digamos allá en la oficina central, digamos, de la red, o la coordinación de la red, no, digamos que estaban súper desmoralizados. Las distintas organizaciones que hacían parte de esa red estaban también muy desmoralizadas, pero también querían meterse en todo. Y les hicimos en ese momento un acompañamiento en donde yo les dije, permítanme mapear cómo son las decisiones de ustedes, y permítanme identificar quién toma qué tipos de decisiones. Para no hacerles la historia muy larga, finalmente nos terminamos dando cuenta que todos los miembros de la red querían finalmente tomar todas las decisiones, y que eso había llegado también a que ciertos miembros de todo ese andamiaje dijeran, ¿sabe qué? Pues yo, dígame dónde hago, pero pues no voy a ser proactivo, no voy a buscar nuevas cosas, yo voy a seguir instrucciones. Cuando hicimos el diagnóstico de toda esa situación con esta red, nos dimos cuenta que en el centro había un problema muy fuerte, y es que se había perdido completamente la confianza. ¿Sí? Quienes trabajaban tiempo completo no confiaban en los miembros de la red, quienes estaban en la red no confiaban en los que trabajaban tiempo completo. Y lo que hicimos en ese momento fue recordar qué es confianza, finalmente. Acordarnos que la confianza no es un estado. Acá decimos con mucha frecuencia que no se ha confiado. Uno dice, esta persona es una confiada, y resulta pues que lo que nos dicen distintas personas como Ostrom es que la confianza se construye y se destruye. Es un estado. Ellos lo definen como la creencia de que los demás serán positivamente recíprocos con mis acciones. Es decir, un poquito como que si yo me comporto bien, los demás, yo tengo la confianza de que los demás se van a comportar bien, ¿sí? Y de ahí es muy relevante entender que como la confianza se construye o se destruye, pues finalmente es clave entender cómo es que se construye, cómo es que se destruye la confianza.
sin aburrirlos con ese gráfico que les tengo ahí en pantalla, y que seguramente no se puede ver con todo el detalle, hay elementos que son fundamentales a la hora de construir confianza. Uno, la reciprocidad. Digamos, la reciprocidad es el centro de cualquier proceso de construcción de confianza. Si yo doy, está demostrado científicamente que la mayoría de las contrapartes van a dar también. De que si yo pongo, el otro va a poner o la otra va a poner. Y que si yo no pongo, va a haber mayores probabilidades de que el otro tampoco o la otra tampoco ponga. ¿Sí? Es decir, que a mayor confianza habrá mayor reciprocidad en la amplia mayoría de casos. Lo otro que está demostrado científicamente es que la reputación tiene una incidencia muy grande. Es decir, si yo soy recíproco, voy a tener mayores probabilidades de que las demás personas sean recíprocas, tengan una buena reputación sobre mí, ¿sí? O tengan una buena idea de lo que yo hago o no hago. Muchas gracias, que ahí vi que agrandaron la pantalla. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que a mayor confianza hay mayor reciprocidad, que a mayor reciprocidad y mayor reputación de por medio, se aumenta la cooperación entre los actores, y que cuando yo tengo mejor reputación, va a ser mucho más fácil que otras personas confíen en mí, ¿sí? Si yo lo quiero poner en un ejemplo cotidiano, Lina, que la veo que está acá, o Carlos, que son los únicos que les estoy viendo la cara en este momento, yo le digo, Carlos, discúlpame, no tengo 10,000 pesos para regresarme en mi casa, dejé la billetera, ¿me puedes prestar? Y de repente entonces Carlos dice, uy, bueno, ¿cómo evalúo esta situación? Este tipo ni lo conozco, lo acabo de ver acá, pero bueno, de pronto tiene las gafas, tiene como cara medio de nerd o estudioso, o bueno, sabe que finalmente Fernando lo conoce a él, entonces pues le voy a prestar el dinero y después si no le digo a Fernando que me ayude a facilitar el cobrarle. Si Carlos me presta a mí y yo le devuelvo juiciosamente al otro día el dinero a Carlos, es altamente probable que si yo en otra ocasión tengo que regresar a Carlos o a Fernando, que de repente se enteró del caso y les pida dinero, van a volver a confiar en mí. Ese es un poco el discurso que hay de por medio acá en el tema de la confianza. Y lo que Ostrom nos recuerda todo el tiempo es, mire, acuérdese que la confianza no es estática. Acuérdese que usted la puede perder, pero acuérdese que usted también la puede construir, ¿sí? Y cuáles son formas mediante las cuales puede construir o afectar la confianza, es lo que acá pues ella en el gráfico pone como variables exógenas. Hay distintos tipos de variables, no voy a entrar en eso porque no quiero ser aburrido, pero ¿cuáles son variables muy importantes que hay que valorar en estos tiempos? Uno, la comunicación, ¿sí? En sus estudios, Ostrom se basa y saca evidencia científica muy dura para explicar que nosotros los seres humanos confiamos mucho más cuando hay comunicación cara a cara de cuando no la hay. Y resulta que estamos viviendo en circunstancias en donde no hay comunicación cara a cara, porque lo mejor cara a cara que tenemos en este momento es esto que estamos teniendo ahora, en donde yo veo solo dos caras, no veo las otras 20 o 30, 40 y 43 realmente, en donde ustedes ven mi cara, pero normalmente si nos encontramos en la calle nos vamos a ver es así. Es decir, ustedes van a ver la mitad de mi cara. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Que la manera como hemos nosotros sido educados y diseñados casi que genéticamente para identificar si confiamos o no confiamos según las expresiones faciales involuntarias que hacen las personas, hoy no tenemos la manera de aprovecharlas plenamente. O porque no vemos todo a través de las pantallas o porque vamos a estar tapados. ¿Sí? Ojo la importancia de la adaptación al cambio en circunstancias como tan extrañas como estas. Entonces tenemos que redescubrir la manera de comunicarnos mejor, ¿sí? Yo no sé si WhatsApp permitirá desarrollar maneras de cómo confía uno o no. Yo dudo en esto. Pero ciertamente tenemos que entender que hay que hacer un esfuerzo en estas épocas de pandemia, en estas épocas de retos gigantes,
y más aún cuando regresemos, que va a ser muy raro, vamos a tener que aprender a volver a aprender a comunicarnos y aprender cómo es que los demás necesitan que nos comuniquemos nosotros. En mi hambre por tratar de aprender, me encontré estas innovaciones ahí en donde uno puede al menos no ponerlos a ustedes o a que mi diapositiva compita conmigo, sino a que yo les pueda mostrar ciertas cosas sin que ustedes y yo nos desconectemos. Pero hay que buscar algo nuevo y comenzar a intentar cosas nuevas allí. Pero la comunicación es muy importante, que nos estemos comunicando frecuentemente. Miren, el teléfono se nos ha olvidado usarlo, ya no lo usamos casi. Pero qué tan importante es poder tener una llamada, oírle la voz a alguien, saber cómo se siente, no tener que tener el protocolo de, oye, estás en reunión, te puedo marcar, sino llame cuando alguien necesite algo o permita que le llamen cuando alguien necesita algo. Que si, lo peor que puede pasar es que no le contesten a uno y le regresen la llamada después. En las variables también es importante el cumplimiento de los acuerdos. Ahora, más que antes, más que nunca antes, es muy importante tener palabra. La palabra vale mucho más hoy de lo que antes valía, porque precisamente vamos a estar en procesos en donde hay que reconstruir confianzas por lo que hemos estado viviendo y por lo que vamos a estar viviendo. Cuando volvamos a vernos las caras, en el mismo lugar y sin tapabocas de por medio, nos vamos a sentir desnudos y vamos a tener que estar obligados, empujados a redescubrir cómo construimos. Y por último, la cultura. Miren, todos conocemos acá quién es Google, pero resulta que hace como unos 4 años ellos hicieron un estudio interno para entender cuáles eran las claves del éxito de sus políticas de recursos humanos, ¿sí? Y se dieron cuenta que la clave del éxito tenía que ver con trabajo en equipo, pero digamos no ese término clásico del trabajo en equipo de que, mire, arrejúntense y vean a ver cómo sacan adelante las cosas a las buenas o a las malas, sino de una manera muy honesta y muy práctica. Una de las cosas que dice ahí es que los buenos equipos tienen buenas condiciones de confiabilidad. Es decir, que yo puedo confiar en el de al lado y en el que el de al lado, si me dice que va a hacer A, lo va a hacer y que lo va a hacer en las fechas en donde, en donde se ha comprometido y con la calidad con la que se ha comprometido. Y esto es muy importante porque nos estamos jugando en cada segundo en este momento en donde no nos vemos las caras, la posibilidad de que alguien deje de confiar en nosotros porque le prometimos algo que no pudimos cumplir. Y eso me lleva al tercer tema con el cual yo ya casi voy a cerrar. Este tema viene de un libro de un autor que se llama Greg McKeown. Y McKeown habla de lo que él denominó el esencialismo. ¿Y por qué lo veo muy relevante para este encuentro también y para la discusión que tienen? Miren, yo llevo desde los 15 años, tal vez un poco más, ya, primero como voluntario, después como estudiante y después como profesional, llevo dedicándole mi vida a apoyar a organizaciones y a jóvenes que quieren crear proyectos sólidos y tener un impacto frente a otros. Y en todo este proceso, el común denominador es ver una tras otra vez, caras largas, caras tristes de personas que no lograron estar satisfechas con lo que se habían planteado como metas y con lo que lograron finalmente. Y esto tiene una explicación, y es que realmente en lo que se puede denominar el tercer sector o el sector social o las organizaciones sin ánimo de lucro o el ecosistema de impacto social, somos buenísimos para creernos dueños del mundo y para creernos que podemos cambiarlo todo. El esencialismo, según McKeown, básicamente habla del poder invencible de la elección. El poder invencible de la elección. McKeown nos recuerda en ese libro que no somos omnipresentes, que no somos omnipotentes y que por ende
tenemos un tiempo limitado y unos recursos limitados siempre, como seres humanos, como organizaciones, sin importar cuán grande sea la billetera de una organización o cuántas personas tenga, siempre va a tener límites de tiempo y siempre va a tener límites de recursos. Por eso él nos dice, uno, es indispensable elegir. Es muy importante en el mundo de hoy definir qué es lo verdaderamente esencial. ¿Qué es lo verdaderamente esencial en nuestras vidas? ¿Qué es lo verdaderamente esencial en nuestros trabajos? ¿Qué es lo verdaderamente esencial para nuestras organizaciones? Y a partir de definir qué es lo esencial, es importante aprender a distinguir dentro de las organizaciones y dentro de nuestras vidas como seres, como individuos, digamos, a distinguir qué es esencial de lo que no es. Él dice, abro comillas, la falta de importancia de prácticamente todo es la regla. Él dice, básicamente, la mayoría de cosas realmente no son importantes. Y por ende, dice, es muy importante que hagamos concesiones. ¿Cuál es el problema que realmente quiero frente a todos los problemas que yo puedo escoger? Yo le agrego a lo que él dice, más con mi experiencia personal, que necesitamos humildad. Necesitamos mucha humildad como organizaciones y como seres humanos. Necesitamos humildad para acordarnos que no somos omnipresentes y que no somos omnipotentes, que tenemos limitaciones y que si nos proponemos hacerlo todo, vamos a hacer un poquito de cada cosa, pero ninguna la vamos a hacer bien a la perfección, ¿sí? Lo que el esencialismo nos recuerda, pues es algo que es muy relevante para todo el sector social, y es que no tenemos cómo cambiar el mundo en todos los aspectos al mismo tiempo. Tenemos que escoger cuáles son nuestras áreas, cuáles son nuestros esenciales. Y en ese proceso de entender cuáles son nuestros esenciales, necesitamos también saber que los cambios no se producen por intensidad y volumen de trabajo. Obvio que la cantidad de trabajo es importante a la hora de producir el cambio y de generar y de impulsar nuestras organizaciones hacia adelante y llevar beneficios a miles o millones de personas. Pero no es lo único importante, la creatividad, la innovación, ¿sí? Es muchísimo más efectiva que el volumen de trabajo a la hora de generar cambios. Pero ¿qué pasa? Que si yo le tengo miedo al fracaso permanentemente y vivo en una organización que tiene una cultura de miedo o de prevención del fracaso todo el tiempo, o de castigo hacia el fracaso, yo no voy a tener innovación. ¿Y qué también sucede? Que si yo no escojo realmente qué es, no elijo qué es lo que es esencial, no escojo mis batallas, voy a hacer lo mismo que hace un carpintero cuando le da un martillazo a 100 puntillas en vez de darle 50 martillazos a 2 puntillas. Y es que 2 puntillas quedan con 50 martillazos sin duda alguna bien enterradas, mientras que 100 martillazos a 100 puntillas no quedan bien martilladas. Nos interesa y nos debe interesar entender que hay que tomar elecciones y hay que metérsela toda a unas pocas cosas y no a un poquito de todo para realmente tener un cambio. ¿Por qué mencioné yo estas tres cosas? Yo cuando Fernando a mí me honró con esta invitación, yo le dije, pero pues digamos, Fernando, muchas gracias. Desde qué ángulo yo puedo contribuir, porque pues, y eso que no sabía que iba a hablar después de Pacho de Rú, pero yo sí conocía la calidad, la experticia, digamos, el talante de las personas que hacen parte de ustedes, los que hacen parte de la red, porque he visto su trabajo, he conocido a varios de ustedes, he visto los resultados de sus trabajos y los impactos que están logrando, he visto las enormes transformaciones que están generando allí.
y lo decía también desde la humildad, porque siento que muchas veces soy yo más que puedo aprender de ustedes que al contrario. Y que muchos de nosotros podemos aprender de ustedes que al contrario. Y Fernando me dijo, pues mire, es que usted tiene una visión externa de nosotros que ha tenido miradas desde distintos ángulos a lo largo del tiempo y necesitamos a alguien que nos vea desde afuera sin que esté como tan empapado de lo que está pasando adentro. Yo creo realmente que esta es una oportunidad única. Yo creo que el país de acá en adelante se viene un proceso muy bonito de erosión del guerrerismo y de la violencia como forma legítima de hacer las cosas, de erosión de utilizar nuestros recursos naturales sin miedo alguno ni sin costo alguno, ¿sí? Todas esas son cosas que van para abajo y las nuevas generaciones están llegando con formas de ver el mundo mucho más distintas y sin tanto paradigma con el que nos criaron de pronto a algunos. Pero acá hay un reto muy grande. Las cosas no van a pasar por sí solas, ¿sí? Nosotros el próximo año como país tenemos un reto grande y varios ya lo han dicho, y es no solo salir a votar, es salir a derrotar la violencia, es salir a derrotar el extractivismo, es salir a crear conciencias para que las personas voten a conciencia y no por quienes nosotros les digamos, sino por quienes de verdad ellos se dan cuenta. Y esa es la esencia de la red Pro de Paz. Esa es la esencia que ustedes han creado acá, ¿sí? La posibilidad de que como colombianos nos entendamos los unos a los otros, pero desde la posibilidad de construir un imaginario colectivo de lo que de verdad debería ser este país y de cómo lo deberíamos construir, ¿sí? Hay un reto muy grande para la red, en mi opinión, que lo ha tenido durante muchos años. Y es que la red es un líder ya, ¿sí? La red es un líder reconocido. Yo lo conocí como un líder, como una institución respetable hace 12 años cuando dirigía el programa de cooperación británica. Y así mismo los ven muchos cooperantes a ustedes, ¿sí? Y así mismo los ven personas que conocen qué es la red. Pero acá hay un problema grande, y es que para cambiar el país no basta con eso. Nosotros necesitamos que la red pase de ser un líder conocido en un nicho a ser un líder nacional de opinión pública. ¿Sí? Para mí es inconcebible un país en donde escuchan más a ciertos periodistas amarillistas que se aprovechan pues de las redes sociales para difundir mensajes demagógicos, y que no sea un país que escuche los mensajes que vienen de actores como los que están acá presentes en la red. Y ese para mí debe ser una de las metas importantes. ¿Cómo pasamos a que la red sea ese líder nacional que nos ayude a orientar y que ayude a generar esos liderazgos que todavía están por llegar al nivel nacional también? Yo estos mensajes pues los digo con mucha humildad, pero también con mucho cariño, y les agradezco enormemente también la posibilidad de haber podido dirigirme a ustedes con algunas de estas ideas, pero esto sí obviamente con el mayor respeto y admiración por todo el trabajo que la red Pro de Paz hace, pero cada uno de los programas y los individuos y las organizaciones que están aquí detrás también. Entonces, de verdad, muchas gracias, y el reto es grande y tenemos que estar a la altura de él. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por este llamado que por lo demás nos hace. Gracias por la presentación. Nos pone entonces